L'asturiano y el castellán conviven na sociedad civil con normalidad. Les conversaciones bilingües o l'uso alterno d'una y otra llingua danse cada día nes cais d'Asturias. Sí que así, quien quiere hacer uso del asturiano en otros ámbitos atopa problemas a lo largo de la so vida. Na escuela, nel traballo, nel sistema sanitario, coles administraciones. Este documental quiere ser testimonio del estorgues que atopa un falante de asturiano a cada paso. Ejemplos de los muchos casos que suceden cada día y que en más de las ocasiones nun trascienden a la opinión pública. La vida en sin oficialidad. Cuando nació mi primer fiu, la Soma y yo decidimos que se llamara Xune. Cuando fuimos a Sulgau, dijeronnos que si queríamos poner un nombre en asturiano tenía que ser uno de los que tuvieran en un documento que tenían allí. Y como Xune non estaba, lo que nos hicieron fue percorrer de ellas instituciones como la Oficina de Normalización Lingüística de Xixón, la Academia de la Lingua, la Consellería de Cultura, para tener de ellos documentos nos que pudieran demostrarse que Xune era un nombre que cumplía con todas las condiciones. Cuando tuvimos el segundo neño, que ya era una neña, la Soma y yo decidimos que queríamos llamar Yuna. Pero aprendimos de la primera vegada. Lo que hicimos en el Sulgau es que Yuna, que no estaba en ese documento de nombres aprobados en asturiano, ya era en catalán. Y al decir que Yuna estaba en catalán, no nos pusieron ninguna torga y escribiéronla. Estas son de ellas de las cuestiones que tenemos los asturfalantes, los niños asturfalantes, que nada más que ñacemos o casi a los pocos horas de ñacer ya tenemos problemas para poder vivir o incluso para ñacer en el nuestro idioma materno, ¿no? Que es el asturiano en este caso. Bueno, yo acuérdome que en primaria nunca llegué a dar asturiano porque de aquella, si no estoy mal, teníamos la asignatura después del horario normal. O sea, si querías dar asturiano tenías que te quedar una hora más. Después, cuando fui para la ESO, para la Pola, que estudié en el IR Honora, y en primero, segundo y tercero de ESO sí que estuvimos la asignatura, pero cuando llegué a cuarto, a pesar de que falando con otros compañeros y tal, dimos cuenta de que sí había bastante gente para que hubiera un grupo de asturiano, dijeronnos que no había, metieronnos en una asignatura que se llamaba Transición a la vida adulta, para falarnos de contratos, de lo que era la seguridad social, daba una profesora que era de FP, no sé si era por completar horas, que es lo que más pinta tiene, y quedamos en sin la asignatura. Protestamos de aquella, pero bueno, dijeronnos, ya lo que hay, y tampoco, la verdad, tampoco nos movilizamos. Llegamos a primero de bachiller, metieronnos a todos a 25 personas en comunicación audiovisual y multimedia, y resulta que falando un día, porque bueno, teníamos un profesor que ya era machista en extremo, y era nauseabundo, o sea, y era tremendo, aquello da un noxo que pa' qué. Y falando de que no lo soportamos y tal, empezamos a decir, oye, pero ¿y quién agarró esta asignatura? ¿Alguien la agarró? Porque yo agarré asturiano, el otro, no, yo agarré asturiano también. Resulta que cuando lo ponemos en común, 3 personas matriculadas en comunicación audiovisual y multimedia, y los otros 22 matriculáramos en asturiano, pero según ellos no había grupo. Protestamos también, pero lo mismo, mira, y es lo que hay y tal, ahí quedó todo. En segundo de bachiller, pues lo mismo, que tampoco se le agrupo. Bueno, pues verás, en junio llevé la matrícula de la niña para empezar a hacer la matrícula de cuarto de la ESO. Y ya me dijeron que la opción de lingua, que posiblemente no la iba a poder coger porque necesitaban un número de niños para dar la asignatura. Y bueno, déjelo pasar. Dio la casualidad de que durante el verano conocí a una profesora de lingua que me dijo, infórmate, porque eso es mentira, pueden dar clase a una persona sola. Efectivamente, llega septiembre y viene la niña diciéndome que no la dejan estudiar lingua, que tiene que pasar a la siguiente opción. Yo, como no estoy de acuerdo, empiezo a investigar y doy con Iniciativa por el Asturiano. Y es entonces Ignacio el que me explica todo el tema. Voy para el instituto y les digo que, bueno, que hay una normativa y que el Supremo dice que niño que quiera estudiar lingua es una matrícula asegurada. Y me dicen que no, que eso es mentira, que necesitan un mínimo. Yo le vuelvo a decir que, oye, que me estoy informando y que la niña tiene que dar lingua. Y marcho.
Me llaman por teléfono más tarde y me dicen que me dan como opción que la niña marche a estudiar esas 2 horas de lingua a otro instituto que sí lo den. Yo me niego, claro, una niña de 14 años, me niego. Vuelvo a hablar con Ignacio, Ignacio me lo vuelve a explicar y decide venir conmigo al instituto. Mientras tanto me pide permiso para publicarlo en los periódicos digitales y ahí ya se armó la de Dios. Ya me empezaron a decir que vaya cara que tenía, que cómo había publicado esto y tal. Y yo le dije que me habían mentido, porque la Junta manda todos los años, a primeros de curso, una circular advirtiendo de que el niño que quiera estudiar es matrícula asegurada. Y me dice que si me creo que se le lee todas las cosas que le llegan. Y yo le contesto que es su trabajo, no el mío. La situación del profesorado de asturiano, por culpa de que non hai oficialidad, é moi grave, dende va casi 30 años que dura el proceso de escolarización. E un profesorado que non pode algamar la condición de funcionario porque la administración non pode convocar oposiciones. La razón é que la asignatura de Lingua Asturiana y Literatura non figura nos catálogos de especialidades de primaria y secundaria, que son del 2011 y del 2008 respectivamente. L'Estado non permite que unha asignatura conste como especialidad si non lle, estamos falando de les lingües de España, una lingua oficial. Esto é el español, el catalán, el gallego, el vasco y el aranés. Bueno, yo fixe la carrera de Historia, en la carrera fixe de Ellos Traballos de Asturiano, fixe el doctorado en Historia Contemporánea, también fixe el mi trabajo de investigación previo a el que da la suficiencia investigadora también en asturiano, pero resulta que cuando me pongo a hacer la tesis, que mi directora de tesis aceptaba que fuera en asturiano, resulta que cuando me pongo a inscribirla, díceme que no, dime la universidad que non puedo hacerlo porque non puedo hacer la tesis en asturiano. Empezó lo que es el problema administrativo, los recursos al rector, al secretario general de la universidad, que pasaron olímpicamente, no, dijeron que de ninguna de las maneras podía hacer la tesis en asturiano, y entonces fui a los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia, después de dar bastantes vueltas, dijo que non tenía razón, que non se podía hacer en asturiano, al non ser el asturiano oficial, y después llevóse al Tribunal Constitucional, donde el Tribunal Constitucional lo que dijo fue que no era cosa de ellos. Por lo que la única alternativa que quedaba en ese caso era de ir al Tribunal de Estrasburgo. Teniendo en cuenta la de años y la de perres que hay que gastar para eso, pues evidentemente, bueno, no lo dejé correr en el sentido de que quedé sin hacer la tesis, cosa que más que me otorgó, digamos, retrasóme bastante más el proceso de algamar la mi plaza de profesor de secundaria, porque no tenía méritos abondos para ello. Cuando hice un máster en la Universidad de Uvieu, tuve un problema con una profesora. En una asignatura había que preparar el día antes unos textos y exponer en clase. Ese día tocóme a mí y cuando estaba falando, acuérdome que nada más que dije una frase, no me dio tiempo a decir mucho más, que fue ya que yo creo que el mercado laboral no puede asumir los desempleados de la burbuja inmobiliaria, interrumpióme. Yo en ese momento pensé que ya era por lo que había dicho, pero no, ya era por cómo lo había dicho. Díxome, para, así non. Acercóse a mí, púsose enfrente y díxome que si yo ya era de pueblo, ya soy de pueblo, que igual tenía que volver para él, que igual no estaba preparada, que era lo que estaba haciendo, que en esas clases nada más que se hablaba español y que si no era quien a falarlo correctamente, que allí no hacía nada. Llamóme pueblerina, ignorante, paleta y díxome que seguro que tenía faltas de ortografía, que era un fracaso del sistema académico que hubiera llegado hasta poder estar matriculada a su clase en el máster, porque estaba claro que yo no tenía el nivel que ella creía. Siguió diciendo barbaridades, no me dejaba decir nada, hasta que, ya aquello ya era demasiado y nada, di un golpe en la mesa, levantéme para estar al mismo nivel que ella y dije que hasta ahí, que no iba a permitir ni que me faltara el respeto a mí ni a la mi lengua.
En 2002, yo era daquella decana de la Facultad de Filoloxía, tuvimos que facer unha remodelación de los planes de estudios para xustase a la nueva normativa y entonces entre la propuesta o una propuesta aprobada por la Xunta de Facultad diva el inserimiento del asturiano dentro de lo que se llamaba segunda lingua y la súa literatura, donde había pues toda una riestra de lingües que el alumno podía escoger entre todas ellas, y ahí lo que pedíamos era que se insertara también el asturiano, la denominación sería esa, asturiano. Hasta ese momento estaba como tercera lengua, también dentro de un repertorio entre los que los alumnos podían lógicamente escoger entre todas las lenguas que se ofertaban, árabe, francés, italiano, portugués, etc. Al empar, na titulación de Filología Románica, existía hasta ese momento una asignatura que se llamaba Asturiano, y la petición de la facultad era que pasara a denominarse Filología Asturiana. Y lógicamente dentro de los contenidos de esa Filología Asturiana aparecía la etiqueta Lingua Asturiana. Eso había que mandarlo, aprobóse en la facultad, aprobóse en la universidad y después pasaba al Consejo de Universidades. Y recibimos un documento del presidente de la Comisión de Evaluación de Humanidades de ese Consejo de Universidades diciéndonos que de ninguna manera iban a aceptar que el asturiano figurara dentro de esa segunda lengua y la súa literatura, y que además, si queríamos que aprobaran el plan de estudios de filología española, que lo que teníamos que hacer era quitar la asignatura de asturiano de la tercera lengua, donde hasta ese momento tuviera, además, con una gran demanda de estudiantes. Y por otro lado, tampoco nos admitían el camudamiento de nombre de la asignatura asturiana por filología asturiana, la titulación de Filología Románica, y que además dentro de los contenidos teníamos que eliminar también, teníamos que suprimir la etiqueta lingua. Bueno, pues yo fui a renovar el DNI a la oficina de policía de La Felguera, ya en la cita previa y donde te trae la localidad donde quieres renovarlo. Ahí ya te trae Llangreu, o sea, ahí está bien. La cosa es que yo cuando pedí que se respetase la toponimia oficial al pedir el DNI, dijeronme que no. Bueno, en primer lugar preguntaronme qué era aquello, que si era eso del bable. Y luego entonces ya cuando dije que sí, dijeronme que no, que por mucho que en la cita previa trajese Llangreu, que solo podían poner Llangreu y que si no que tenía que presentar una reclamación. Presenté la reclamación escrita oficial, contestóme el jefe de policía que era un problema informático que no tenía solución, que dependía del Ministerio de Interior, con la suerte de que el caso repercutió en prensa y tuvo bastante ruido, con lo cual a las 2 semanas sí que arreglaron el sistema informático desde el Ministerio de Interior, y ahora sí que tengo noticia de que sí puedes ir a cambiar y usar el topónimo oficial siempre y cuando presentes el libro de familia, requisito que no te piden, sin embargo, para hacerlo ordinariamente, ¿no? Cuando llegues a una institución, llegues con la ilusión de expresarte en tu lengua la que fales siempre, pero no es tan fácil. Non está el personal técnico non está preparado, non está alfabetizado para después traducir lo que tú fales en asturiano, por exemplo, a un acta, falo concretamente de un pleno, y entonces resulta muy difícil, resulta casi que imposible el poder facer un asturiano. Yo dende Llueo fui concejala de Cultura e expreséme en asturiano siempre que pude, siempre en público, cuando facía alguna intervención. Agora, outra cosa era el pleno, porque entonces tendría que hacer yo de secretaria para poder pasar lo que lle les actes a LIME, porque tienen que ir todo pues, tal cual se dice, y non están preparados los técnicos para esto. Era una dificultad añadida que a veces no piensas en ello. Concello Abierto por Noreña aportemos a la política municipal en 2011, y ya en aquel mandato de 2011-2015 pues topámonos con 10 cuestiones, ¿no? Por un lado, alguna asociación que pidiera el uso de un local para hacer una reunión, pues torgóse por no haber hecho la solicitud en castellán. A nosotros de Bezu trabajamos de forma bilingüe, pero una moción que presentemos en asturiano una más, pues el gobierno municipal decidió no llevarla a pleno por no estar redactada en castellano. Entonces, ante estas situaciones y las continuas insinuaciones de que no podíamos ni siquiera usar el asturiano en el pleno municipal porque no quedaría reflejado un acta, etcétera, etcétera, pues bueno, decidímonos a tratar de sacar unas ordenanzas municipales. Ya lo intentáramos en el 2012, en el mandato anterior, pero bueno, topámonos con el voto a las contra del gobierno municipal, de aquella, el PSOE e Ideas, y bueno, retomamos en este nuevo mandato con una corporación numéricamente, vamos a decir, distinta,
pues intentamos volver a sacarlo adelante con el enfoque simplemente de garantizar unos derechos lingüísticos a nuestro modo de ver básicos y que no pretendían más allá de plasmar derechos que tenemos, digamos, a través de la ley de uso a nivel municipal. Les ordenances hicimosles en base a un modelo que aportó la Fundación Cabeda y Nava, y era un modelo que estaba consensuado y que era una cuestión que no planteaba así mayores problemas jurídicos, etcétera. Pero de aquí que, bueno, y que yo muy parecía también, por ejemplo, a la que tienen en Llanera Vicente y a otras ordenanzas municipales que hay en otros concellos. El tema principal, vamos a decir, y que una vez que la aprobamos, lo primero que nos encontramos es con una amenaza de delegado de gobierno de Asturias, diciendo que teníamos que anularla o si no que iban a llevarla a contencioso administrativo. Finalmente, el delegado de gobierno no llegó a hacer real esa amenaza, pero sí que un militante del PP de aquí de Noreña pues llevó la contencioso administrativo y el Tribunal Superior de Justicia asturiano pues sí que la echó para atrás, básicamente bueno, por un aspecto de un lado formal, al parecer faltaba un informe de sostenibilidad financiero, que a raíz de una ley de no hace mucho, y basándose también en otro, en que veníamos como equiparando el asturiano al castellano, cosa que nosotros no entendíamos así, ni mucho menos, pero bueno, ellos establecían, porque por ejemplo en la de Llanera sí que el texto que dicen que no se puede poner y es exactamente igual que el que nosotros tenemos. Entonces aquí nosotros lo que vemos es vamos a decir, el uso político de una herramienta como es el asturiano, que es una herramienta de toes y toes, que no es ni de un partido ni de otro, un patrimonio de todos los asturianos, pero que por ejemplo el Partido Popular sí está usándolo como herramienta político, oponiéndose sistemáticamente y poniendo todos los torgues posibles, ¿no? Nosotros lo que queremos es garantizar el uso del asturiano para todos y para todos, y encontrámonos con eso, con que gasten perres en abogados para otorgarnos la posibilidad de usar el asturiano, ¿no? Yo falo como siempre falo y en el 91 cuando llego al Parlamento, bueno, quieren prohibir falar en asturiano o mellor, no transcriben las actes, ¿no? las palabras. Estuvo paralizado el boletín oficial mucho tiempo y al final digamos que se ganó a medias, porque transcribían de mala manera, con mucha resistencia de los funcionarios, las mías palabras y ya lo publicaban en la columna castellana. Y después hubo que echar otra batalla, la de presentar iniciativas en asturiano. Bueno, llegaron a tolerar que se pudiesen poner los nombres propios en asturiano, ¿no? Ahí tengo aquí del archivo histórico, ¿no? dos datos curiosos, ¿no? Todavía en el 94 devolvieron una iniciativa porque ponía Xixón, punto, nada más en todo el texto en castellano, ¿no? Y hay una muy graciosa que es del 93. El presidente de la Cámara, Eugenio Carvajal, ya muerto del PSOE, decía él, para justificar la prohibición, ¿no? Decía él, hay que poner orden en la hábil actitud del diputado Sánchez Vicente, que poco a poco está utilizando el asturiano en documentos oficiales, ¿no? Bueno, eso yo creo que esa fue la pelea, pero la pelea duró exactamente toda la legislatura entera, ¿no? Al final lo que se consiguió fue que hubiese una transcripción, columna por columna, que fue una gran novedad en asturiano en el Parlamento, ¿no? Bueno, pues la experiencia, digamos, más represiva no tocante al uso de la lengua asturiana que conozco, bueno, son muchas a lo largo de la vida, pero una de ellas, la más kafkiana, parece que fue una vegada en un colectivo en el que participaba, quiso hacer un concello abierto en Llanera, en el concello de Llanera, y bueno, de primeres parecía que se pidiera a la Casa de la Cultura y que no había problema dalu, aunque la secretaria que estaba allí ya comentaba que, bueno, que el texto estaba en asturiano y que quizás al no ser oficial no se iba a poder tramitar, pero bueno, al par de días dieronlo de paso, entregóse por un proyector para hacer la actividad, que ya era una asamblea sobre soberanía alimentaria en el medio rural, y a los 2 o 3 días de entamar la actividad, pues negóse, porque estaba fecha la petición asturiano, y algamamos una cosa que no pasa siempre, que llega a conseguir tener per escrito esa torga. Los militantes de este colectivo tuvieron que ir pel ayuntamiento hasta 5 veces, y 5 veces fue negada el uso de aquella sala por estar fecho el pedimiento en asturiano, y así ha quedado reflejado, ¿no? En un texto en el que se deniega al estar escrito en asturiano.
y no ser oficial. Bueno, la realidad es que más que la dificultad de poder etiquetar en asturiano, que llevo etiquetando desde 20 años casi todos los productos, aquí encontramos con un tema legal a efectos del registro sanitario, ¿no?, de consumo, exigiéndonos que todos los ingredientes y los datos que pudieran ser básicos de la etiqueta tenían que estar obligatoriamente en castellano o en una de las lenguas oficiales del Estado, cosa que yo retruqué ellos que sí podía ponerlo en euskera o en catalán, que no tenía sentido que en Asturias vendiera un producto en una lengua que fuera foriata y no pudiera hacerlo en la misma, ¿no? Ahí quedó el tema en el tiempo y bueno, y seguimos con las etiquetes en asturiano, todas que son viejas, pero sí es cierto que las etiquetes nuevas, para que nos les dieran de paso, pues tuvimos que meter ellos también el castellano. Cuando fundemos la empresa redactemos los estatutos en asturiano. No tuvimos ningún problema con la notaría hasta que tuvimos que presentar los estatutos en el registro mercantil. Y allí cuando entamaron las dificultades, obligaronnos a presentar los estatutos en castellano o en cualquier otro de los idiomas oficiales del Estado, retrasando así el entamo de la nuestra actividad profesional. De tal forma que una empresa que está constituida en Asturias puede presentar los estatutos en euskera pero no en asturiano. El tema de Radio Sele, que bueno, desde fai unos años estábamos con el tema de la licencia comercial y tal, y eso quemonos mucho a todos porque bueno, quitáronos la licencia sin saber por qué, o sea, que tampoco nos explicaron nada, ¿no? Y vamos, y es lo que teníamos pensado, digo, bueno, van a darnos la licencia que pedimos y tal, y vamos a hacer otro tipo de radio más alcordies con los tiempos que vivimos, porque ya como radio comunitaria ya no podíamos hacer más, pero dixéronos ellos que no, que falando en asturiano, que aquí que no podía haber radio comercial. Y aparte de todo eso, cuando nos quitaron la FM de la radio comunitaria, pues díxome el de telecomunicaciones de aquí, dice, no, y que lleváis 20 y pico años falando en bable y eso no, aquí no puede ser y tal. Y tuvimos que quitar el mismo día la antena y no pudimos volver a emitir más por la FM. La persecución que se llevó a cabo contra los medios de comunicación asturiano y tal fue brutal, sobre todo a nosotros. Ya ves que ahora mismo los emisores comunitarios prácticamente la mayoría siguen todos emitiendo normalmente, ¿no? Nosotros no podemos emitir por la FM. Llevo más de 20 años trabajando en el sistema de sanidad público de Asturias. Trabajando mayoritariamente con xente de Asturias. En Asturias, con xente de Asturias. Con una mayoría de población falante de asturiano. La presencia del idioma en el hospital donde trabajo es clara, habitual, a diario. Y los problemas con el idioma también son a diario. Problemas con el idioma porque tratamos una población que tiene un vocabulario en asturiano para referirse a las sus dolencias, a los sus males. Y muchas veces los profesionales no entienden, o lo que es peor, fanse no entender o no querer entender a ese paciente que lo que no va a hacer es cambiar el su registro lingüístico para que lo atiendan. Anécdotas, tengo 40.000. 40.000 anécdotas, los pacientes que tienen sede y se confunde con una fascia. Este paciente tiene una fascia, no dice sede. Problemas tan gordos como ese. Lo normal de un paciente es que te pida la botella para mechar. Vivido situaciones de hacer repetir al paciente qué es lo que quiere. Parece terrible, y es real, pasa a diario. Sede, máncame, dueli, abondo. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? Acuérdame del caso de una mujer del Concello Grau, de un pueblín para arriba de Ambás, conocida, muy buena falante de asturiano, ya falta, que a la entrevista que hacía el médico de guardia respondía: lo que yo tengo son ubreiradas na barriga, ya como se fuera un bracurneando y afozando, ubreiradas. Aquel médico que no era asturiano, podía serlo perfectamente, porque
non estoy diciendo que el problema sea con la xente que viene de fuera, todo lo contrario, tenemos el problema en casa, miró para mí y dijo, Xosé, ¿podías traducirme lo que dice esta paciente? Yo dije, mira, lo que está diciendo María con ubreiradas na barriga, ya que tiene un dolor punzante, un braco fozando, está recalcando ese dolor punzante, fozar, como quien están golpeando la barriga. Quien dice esto, 40.000 anécdotas con la lengua asturiana en el sistema sanitario asturiano. Un médico que fai la residencia de cirugía vascular, lo primero que tiene que saber es lo que lle que una pierna se formigue, porque el 99% de los pacientes de Asturias van a decir, cuando tienen problemas de sensibilidad en una extremidad, que tienen las piernas aformigadas. En el 2016 murió mi madre. Cuando llegamos al sanatorio a las 8 de la mañana, pusimos con todo el papeleo y yo dije que quería que la esquela saliera en asturiano. Entonces respóndeme que no tienen plantilles, que si quiero hacer yo una. Y yo dije que sí había plantilles porque morrieron los pas de una collacia mía y ya salieron en asturiano. Ese es que yo supiera, de seguro que había más gente. Entonces, bueno, pretendían que yo les hiciera y decíame que si fuera en alemán o en inglés, que sí les tenían. Podéis imaginar un poquillín el rebote que yo me pillé aquellas horas de la mañana con mi madre muerta. Bueno, entonces quedaron de que yo neguéme, dije que yo no iba a hacer la plantilla, que la hicieran ellos y que yo como mucho que la supervisaba. Entonces, como vieron que no había vuelta atrás, que iba a ser en asturiano sí o sí, falaron con uno de los que está trabajando allí, que por lo que se ve morir la madre hacía 2 meses y puso la esquela en asturiano. Entonces, bueno, trajeron la esquela que puso el otro y montaron la mía. Pero bueno, si no me hubiera puesto tonta, en ese momento hubiese pasado, porque no tenían el enfoque de pedirlo al compañero. O sea, no solamente iba la esquela de mi madre en asturiano, ya van más, e incluso uno de los que trabaja con ellos. Curioso es que eso, que para ponerlo en alemán o en inglés no hay torga. Les persones afectadas por estas situaciones de discriminación necesiten un marco legal que los proteja. Una cosa tan sencilla y tan elemental como poder llamarse con nombre en tu lengua materna, que tenemos torgues hoy en día, no sucedería si tuviéramos la oficialidad y el asturiano fuera lengua oficial. Pues lógicamente en un estatus de oficialidad, en una situación legal normal para el asturiano, lo mismo que se da con otras lenguas del Estado, un caso como el que me pasó a mí, como nos pasó a tantos otros y a tantas otras, o sea, no habría sitio para él. ¿Vale? Y es muy triste que una persona no pueda estudiar la su propia lengua a pesar de cumplir los ratios y todos los torres que se te van poco a poco poniendo mediante unes y otras leyes para de verdad no garantizar lo que al final es un derecho tuyo, pues eso, acaban pasando estas cosas. Al final acaba quedando a la voluntad lo que debiera ser un derecho que garantizara una ley, eso, la oficialidad, una ley de uso y normalización, una regulación per parte seria, per parte de la Consellería, una inspección que garantizara que no hubiera ningún tipo de caciques en institutos o cualquier otro centro o institución pública que no quedara a la elección de unos caciques que de verdad se garanticen esos derechos. Pues esa es la situación en la que nos toca vivir y pelear día a día. Pienso que si el asturiano fuese oficial, pues esto no ocurriría y la mi filla podría estudiar asturiano como una asignatura cualquiera. Yo de lo que estoy convencida es de que la única manera de normalizar de fecho la situación del profesorado y también de dignificar y normalizar la asignatura es tener como marco jurídico la oficialidad. Bien, pues este problema, como tantos otros que se dan en la Universidad de Uvieu, no referente a las clases, a los exámenes, a la presentación de trabajos, que muchas veces depende de la buena voluntad del profesor y no de que la existencia de un marco legal amañoso para ello. Entonces también en los institutos, yo por ejemplo soy profesor de secundaria desde más de 20 años y todavía estoy esperando el momento de poder darles clases en asturiano legalmente
incluso teniendo, como me tocó más de una vez, clases enteras que eran asturianofalantes, en aquellos casos casi monolingües. Esa situación ya es absolutamente injusta y, repito, está claro cuál es el modelo y cuál es el marco legal amañoso para hacerlo. Todo lo demás, repito, no son más que paños calientes o son ganas de seguir dilatando lo que es una cuestión de justicia elemental. Esta situación que yo viví tan desagradable no hubiera dado-se ni se volvería a dar si el asturiano tuviera la consideración de oficial, si el asturiano fuera una lengua oficial. Esto es un caso de discriminación clarísima, de inseriencia dentro de lo que es la autonomía universitaria y donde yo, claro, en una situación de cooficialidad, por ejemplo, del asturiano, vamos, esto ya que sería inadmisible. Pues como ya es lógico, pues con un estatus de oficialidad estas cosas no pasarían, ya que la gente que queramos que se respete la toponimia oficial, que ya está reconocida, que a día de hoy ya es legal, se respete en los documentos oficiales, ya sea el DNI o cualquier otro tipo de documento. Por eso sería muy importante pues tener la oficialidad del asturiano y tener xente preparada en las distintas instituciones, tanto ayuntamientos como bueno, pues consellerías y cualquier sitio que tenga de cara al público, tener alguien de personal que pueda recibir los escritos en asturiano, que pueda y que esté alfabetizado, porque la mayor parte de la xente é analfabeta na súa lingua propia. Dende Concello de Virtu por Noreña entendemos que estes cosines de tener que facer parches con ordenanzas municipales, etcétera, lógicamente non pasarían o solucionaríanse pues pasando por tener la oficialidad, ¿no? Declarándose la oficialidad, pues podríamos comportarnos como asturianos y falar en asturiano en todos los aspectos de la vida, tanto municipal como extramunicipal, y sería una forma de zanxear el tema de una vez por toes, buscando la normalidad pues, que pueden tener en Galiza, que pueden tener en Euskadi, en Cataluña, etcétera, ¿no? En aquellos sitios donde hay oficial y vese que no hay ningún problema ni de convivencia ni de ningún otro tipo. Bueno, todo esto que cuento es un esfuerzo para la cooficialidad, pero evidentemente si hubiera cooficialidad, cuando pues estas situaciones, que muchas de ellas son, digamos, penosas y ridículas, no se podían producir, ¿no? Bueno, la verdad es que el futuro, porque naguamos muchos y muchas, y uno en el que nadie en Asturias se haya discriminado por el uso de la lengua asturiana, y la verdad es que contamos que a la fin, con la oficialidad de la lengua asturiana, esto sería posible. La oficialidad y el paso imprescindible para que las empresas y los particulares podamos tener plenos derechos como se tienen en castellano, y no habría dificultad ninguna para que cualquiera de las dos partes pudiera hacer lo que quisiera en la lengua que quisiera. Ahora mismo tenemos los derechos otorgados, por lo tanto la oficialidad y un paso imprescindible. Les empresas que queremos utilizar l'asturiano siempre atopamos problemas sobremanera con la administración. Si tuviéramos oficialidad, estos problemas no los tendríamos y podríamos estar utilizando l'asturiano con total libertad. Si hubiera un marco legal, pues como la oficialidad, seguro que no pasaría eso, pero pasó. Está claro, tengo clarísimo que la oficialidad de la lengua asturiana diva ser importantísimo para esta falta de comunicación entre paciente profesional en Asturias, porque faría falta mayor conocencia de los profesionales de esta lengua, y la oficialidad del asturiano es fundamental para esa conocencia. Tan idio que si tuviéramos la reconocencia de la lengua, si tuviéramos la oficialidad, pues este tipo de cosas no pasarían, porque estaría normalizada, sería de todo modo normal para emplearla en cualquier sitio. Y lo mismo pues para un caso triste como este, en el que no estás para pensar lo que estás para poner las cosas y punto.